Listo, Vale, empezamos ya. vale, pues buenos días a todas y a todas y a todos. Vamos a ver, yo lo que estaba comentando antes, que yo creo que están todos los proyectos de prácticas profesionales, más o menos los habéis subido. Unos tienen, se le han hecho modificaciones, o se le han sugerido modificaciones. Sobre todo es por el formato, porque vamos a ver, cuanto más ajustado esté a una propuesta, a un proyecto de investigación, más fácil os va a resultar después llevarlo a la práctica, aunque después os vais a encontrar más cosas que no habíais previsto. Eso es lo normal. O incluso otras que a lo mejor se había diseñado más tiempo y con unas cuantas cosas se contestan. Y después yo creo que el siguiente avance que estaba viendo yo aquí, ya ahora lo que hacéis es que empezáis las prácticas, ¿no? Así es. Sí. Si ya con tu visto bueno de cada una de las propuestas que se comparten, pues ya pueden arrancar prácticamente con el trabajo en la institución donde ellas surgieron. Claro, que yo creo que ya las podéis empezar porque os he contestado a todas en la plataforma. Mm, Sí. Hay quien lo presenta pues a lo mejor contando más cosas y otras pues, por ejemplo, a Indira, pues se lo he dicho, está muy clarito. Pues tú dices, voy a ver qué es lo que hay y de ahí saco una serie mm, de instrumentos y con esos instrumentos pues yo elaboro mi guía. Pues ya está. Cada uno lo que va a ver, pues Ujú. dentro de lo que ha aprendido en la maestría, ya sea de gamificación, de robótica educativa, de pensamiento computacional, de todo lo que se ha aprendido, pues si tú dices, pues yo de eso ya saco una guía, y otra persona pues dice, pues hago una guía que les va a servir a la institución para tal cosa, y además si observo, pues ya está, vamos que tampoco, no es mucho más porque tampoco tenéis mucho más tiempo, que las prácticas duran, Ya llevamos una eh, semana, duran 5 semanas. Entonces ya tenemos claro, una. que terminan el día 17 de septiembre, se supone que lo que es la fase práctica ya la han terminado, ¿no? Exactamente, así es. Entonces, yo creo que como se ha hecho un esfuerzo por concretarlo y ponerlo en un papel, eso ya tenéis el punto de partida. Ahora ya es pues ir elaborando, que sí que os lo he dicho a más de una en la respuesta que os he dado, que por ejemplo, si lo que vais, es decir, voy a observar qué es lo que pasa, pues yo aconsejo que antes de empezar la observación, que hagáis una rejilla de observación y digáis, pues voy a mirar cómo se comporta el alumnado, pues mirando si se hacen grupos, si no se hacen, si a lo mejor si la observación es en la red, pues ver de qué manera se hace un grupo, se contesta, lo rápido que contesta uno a otro, cuánto tiempo están conectados, yo qué sé, que te puede hacer una rejilla en función de lo que vaya a observar. Ujú. Y así es más fácil porque después cuando llegas al sitio y te pones a observar, a todos nos pasa, te distraes con lo que estás viendo y no focalizas tu punto de mira en determinadas cosas. Y el punto de vista como la etnografía hace que se contamine la investigadora o el investigador, como se contamina cuando llega al grupo. Y entonces tenemos que ser lo más asépticas posible para que después podamos reflexionar sin visceralidades ni estas cosas y que nos sirva mucho más. Y, y después, pues yo qué sé, como un comentario general que sí os haría a la hora de que, por ejemplo, le habéis pasado todo esto a una propuesta de investigación. Cuando ponéis la hipótesis, casi la mayoría habéis puesto lo que vais a conseguir con la investigación. Y las hipótesis son verdades de las que se parte, tú crees que son verdades, pero puede que no se cumplan. Tú dices, pues yo parto de la idea de que con la gamificación el alumnado tiene menos percepción de que está de carga de trabajo y a lo mejor pues hay quien es todo lo contrario y tú lo que haces es que refuta esa hipótesis, pero no es algo a futuro. Tú dices, yo voy a conseguir que a través de las prácticas se consigan implicar más o que se motiven más. No, eso es lo que tú piensas que va a conseguir, pero las hipótesis son cosas de las que parte, de las ideas que a lo mejor las hemos estudiado en la maestría, en las teorías que se han visto. Y entonces tú quieres confirmarla o refutarla, que no todo se cumple. Pero lo que sí que no se puede partir de una hipótesis es de una verdad universal. Tú dices, las personas mayores se aburren o necesitan más motivación o no sé qué, puede ser una verdad universal que no está sujeta a una investigación. Entonces, todas esas cosas hay que procurar quitarlas. Que eso a lo mejor lo he hecho en algunos comentarios particulares de lo que habéis ido presentando y que sí que hay que tenerlo en cuenta, porque
porque muchas veces cuando decimos, lo llevamos al papel y después de las prácticas tengo que hacer un informe, digo, ¿y ahora cómo voy a demostrar esta hipótesis que yo me había propuesto en un principio? Si no hay manera, con los datos que he obtenido no la puedo demostrar. Pues entonces es mejor partir de una idea de cosas que se pueden demostrar o no. Y bueno, yo por lo demás, todas las propuestas están muy bien y además que son muy interesantes, cada una en un terreno, que es lo suyo, que es lo que desde un principio habéis demostrado, que cada una está en un ámbito y cada una le da su impronta y su contexto, y más desarrollado por el tema de la educación de mayores, otra de la cultura, otra que son propuestas diferentes, que eso es lo que pasa cuando se hacen proyectos diferentes y que todas tienen la base común de la optativa, de la asignatura optativa que hemos visto. Por aquí está Indira levantando la mano. Sí, yo también, soy Andrea. ¿Quién eres? Andrea, ¿tú? Hola. Andrea. Bueno, pues tu segunda. Bueno, ok. Venga, Indira, dime. ¿Yo? Es que como Andrea tiene prisa, dije igual y ella primero. Bueno, pues ya está, vosotras mismas, os dais los turnos. ¿Quién quiere ser la primera? Ok. Bueno, si Indira me permite. Venga. Vas. Sí, gracias. Doctor, gusto en verla. Yo no te veo, y pero gusto en verla. Te escucho. Sí, tengo algunos problemas con el internet, por eso no quiero usar la cámara, porque si no me voy a desconectar. Entonces, yo nada más estaba como al pendiente de lo que yo envié, porque, bueno, me extrañó un poco que no me haya hecho ningún comentario, pero por lo que está diciendo, creo que me quedo un poco tranquila. Creo que voy por el camino adecuado. Yo ya empecé con mis alumnos a hacer ejercicios de gamificación, hicimos trivias de cine y nos fue muy bien con las trivias. De cine. Mira qué bien. Entonces pues, ya lo estoy empezando a documentar, ¿no? Para entregarlo en mi segunda aportación. Eso tengo yo ganas de verlo, lo del cine. Pues verás, es lo que comentaba antes de que tú llegaras. Yo he estado respondiendo en la plataforma, porque claro, las propuestas me las habéis mandado tanto por correo electrónico como por la plataforma o por los dos sitios a la vez. Digo, pues antes de que empecemos la clase os contesto. Tu propuesta está muy bien, está perfecta y además que está en consonancia con todo lo que quieres hacer. Y eso que dice del cine, pues la verdad que me interesaría verlo porque tiene que ser muy interesante. Lo que sí te he dicho, si tienes tiempo, porque tú lo has presentado en función de las preguntas. Pues, que ¿para qué quieres hacer esto? Y has contestado la pregunta. Y yo te he dicho, si tienes tiempo, que no es necesario, y le puedes dar formato de proyectos de investigación, a ti te va a servir, porque a ti te va a servir a la hora de estructurar la idea. Y se queda pues más como proyecto de investigación tal, que le pones tu nombre, diseño de estrategia, no sé qué, y las preguntas están relacionadas con un nombre que lleva un proyecto. Tú dices, el objetivo general es tal, la relevancia social es tal, el objetivo específico, vamos, eso es, si lo quieres redibujar, porque además tú lo que has hecho es fusionarlo todo en un documento para subir a la plataforma, porque la plataforma no te permite que subieran más de uno, ¿no? Entonces, si lo quieres reajustar, pues ya está. Si no, pues con ese mismo, el visto bueno lo tiene porque está muy bien. Y además que lo que te he dicho a ti y a otras, que hay cosas que son muy interesantes y que como la gamificación y todos estos temas que estamos viendo son tan novedosos, la verdad que todo lo que se haga aporta mucho a la comunidad educativa. Y entonces por eso te digo, todo lo que tengáis está bien que lo veamos y que lo compartamos y lo analicemos y lo veamos entre todas, no que lo vayamos a analizar entre todas. Pero sí que disfrutemos todas de lo que estáis haciendo cada una por separado. Entonces, pues nada más que muy bien. Muchas gracias, doctora. Y entonces, en el momento, pero ya lo que yo le tengo que entregar, sí le tengo que dar como ese tono de investigación, ¿no? Ya mi segunda entrega tendría que ser en ese tono, de como dar seguimiento y resultados. Bueno, ¿no? A la investigación. Sí, tú imagínate qué es lo que yo intentaba decir en ese primer vídeo. Que tú vas a una empresa y le presentas, o a una universidad y le dices, voy a hacer tal investigación. Pues tú le tienes que presentar una investigación cuanto más constreñida, más sencilla, mejor. Si puede ser en 2 hojas, donde vean que hay un problema importante, que tú lo vas a resolver con tales técnicas y de tal manera, y este es el tiempo que voy a tardar, pues tú dices, por eso yo decía 5 hojas, incluso en dos folios,
porque normalmente las instituciones no tienen tiempo para leer 18 páginas y no te van a financiar, digamos, un proyecto que sea gordísimo, pero un proyecto que esté clarito, que por eso había dado una hoja de cálculo donde más o menos se estructuraban las cosas para que vierais la relación de las preguntas que hacéis con las partes de un proyecto. Entonces, si tú le das esa primera impronta, te va a servir a ti a la hora de que tengas tú que presentar un proyecto porque vas a saber cómo presentarlo. Después, cuando llegue al centro de práctica, pues tú te vas encontrando determinadas cosas, que lo que sí os aconsejo es que desde el primer momento las vayáis anotando, o hagáis, o no, un blog, un cuaderno, lo que sea, porque después con el tiempo, pues pasa que se te olvidan o le da otro, ya has visto muchas más cosas y vuelves a escribirla. Me estaba acordando yo de una película de estas que saltaban y se veían en 3D, que no me acuerdo ahora cómo se llama, y era un actor que era paralítico y se convertía en estos muñecos verdes que saltaban y tenían un rabo que se conectaban con el caballo. Es que no me acuerdo, Avatar. Pues, Avatar, sí. Sí, pues en Avatar al muchacho que mandan a hacer la investigación tiene que hacerse un videoblog y le dice la directora de la investigación, aunque estés cansado, cuéntalo que sea en el momento que tú estás viendo, porque si no tú después te acostumbras a los animales esto y ya no hablas igual, te enamoras incluso de un animal. Entonces, tú cuando empieces a hacer la investigación, tú y todas, ¿no? Y hay cosas que os van a chocar de principio y dices, bueno, pues he encontrado tales cosas, después ya tendrás tiempo de darle forma. Pero por lo menos que en tu cuaderno de campo vayas haciendo esas breves anotaciones y ya después pues pues tú has dicho, pues mi objetivo es analizar cómo la neurociencia afecta y cómo el aspecto emocional de las personas repercute con tales cosas, pues tú lo vas haciendo como recuadritos, como cajones, dices, bueno, pues tales cosas me van a servir para dar respuesta a esto, tales otras me sirven, o tales otras las descarto porque no me sirven para nada, y tampoco hace falta mucho más, no las pones y no pasa nada. Entonces, lo que sí os digo es que para eso está este periodo donde vais a ir cogiendo toda esa información. Todo eso pues lo vais poniendo y después ya tendremos tiempo de organizarlo. Y para el informe final pues se le da un aspecto bonito de lo que uno ha conseguido cuando ha estado en un sitio haciendo una investigación, un trabajo de campo, y tú dices, bueno, pues yo me propuse tales cosas, parto de este marco teórico, me propuse estas cosas, estos son los resultados, reflexiono con ellos y las conclusiones para que se siga avanzando. Entonces, más o menos en eso es lo que se basa todo el trabajo que vais a hacer. Lo que pasa es que sí es interesante que llevéis a cabo las prácticas, pues donde vaya a estar con el beneplácito de todo el mundo haciendo un trabajo de campo, una investigación que es relevante y es relevante para la comunidad científica. Ok. Bueno, muchas pues gracias, doctora. Pues muchas nada, gracias. Andrea. Y ánimo y a empezar a seguir porque tú ya has empezado. Ya empecé. Gracias. Pues muy bien, eso que tiene adelantado. Gracias. Bueno, Gracias. Y ahora ya pasa Indira, que estaba ahí en la retaguardia, esperando. Gracias. Pues bueno, brevemente para compartir con mis compañeras, el proyecto que quiero hacer aquí en prácticas tiene que ver con el diseño de materias en línea, que es lo que pues en realidad yo hago mucho. Y en cada uno de los 4 módulos de la maestría, lo que traté de hacer en prácticas profesionales fue incorporar los elementos del aprendido, educomunicación, entornos inmersivos, en el diseño de materias en línea. Entonces ahora lo que quiero es pensar cómo incorporar elementos de gamificación, que no una propuesta totalmente gamificada, porque no creo que me dé tiempo en 5 semanas, pero sí hacerle a los profesores que trabajan conmigo una guía de elementos de gamificación y de pensamiento computacional. Entonces, la pregunta que tengo es que ahorita me hizo pensar que necesito un instrumento de diagnóstico, porque lo primero que dije que iba a hacer era ver qué hay de gamificación y pensamiento computacional, o sea, qué ya hay en las materias en línea en donde yo estoy, ¿no? Entonces, ya tengo una idea de cómo construirlo, pero quería preguntar si ya existe algún instrumento del cual yo pueda adaptar algunos elementos y construir el mío propio. Es que normalmente cuando se basa una investigación es algo inédito y puede haber otra cosa que te pueda servir una parte. Tú dices, pues yo pongo en el Google o en el Google académico mejor, pongo investigaciones sobre gamificación y ahí pues a lo mejor alguien
la propuesta, su idea era otra, que es lo que yo os decía en la videoconferencia, a lo mejor la idea era otra y te puede servir una cosa, pero no intentes adaptarlo porque muchas veces se tarda más. Tú dices, si voy a hacer un diagnóstico de qué elementos hay de gamificación y pensamiento computacional, pues tú dices, ¿cuáles son los elementos de gamificación que yo he estudiado que había? Pues, pues dice, hay esto y esto y esto, o hay algo parecido, porque tú le puedes dejar, no todo está en una ciencia exacta, puede dejar una puerta abierta a que a lo mejor se utiliza otra cosa y ahora, ¿qué es lo que decíais vosotros al principio? Yo estas cosas las llevo haciendo no sé cuánto tiempo y ahora se llama gamificación. Pues entonces, y déjale un hueco para que a lo mejor hay alguna estrategia pues que se cuentan historias o que se hacen manuales o videotutoriales para dejarse uno a otro y a lo mejor ahí se cuentan, es algo parecido, por ejemplo, al storytelling o a la narrativa digital. Pues de ahí alguna otra cosa. Entonces tú puedes hacer ese diseño, mira qué es lo que hay. Tú ya sabes lo que te has estudiado que debería de haber, pero igual hay otras cosas que también si pregunta, que es la manera de enterarse si hay cosas y cómo la utilizan, pues pregunta para qué se utiliza tal cosa y dice, bueno, pues parte de un primer análisis, un primer estudio de tu universo donde ves qué cosa hay y para qué la utilizan. Y entonces tú haces esos elementos, lo que tiene, que es lo que tú dices, recopila una lista de elementos de gamificación y ya en función de lo que hay y las necesidades que tiene y lo que tú has visto cómo podrían influir, pues hace esa guía, esa propuesta, porque tú también sigues proponiendo. Le vas a seguir proponiendo esa guía para que ellos la incorporen a su ámbito didáctico y que les pueda repercutir, le va a beneficiar, ¿no? Además que pones que es una guía breve. O sea, que perfecto. Entonces me voy a construir con lo que, ya tengo así como una lista, entonces me voy a inspirar de ahí. Sí. Claro, por eso te digo que siempre, antes de empezar y de entrar al campo directamente, si tú dices, te creas tu propia rúbrica, tu propio instrumento, el instrumento que es tuyo, de lo que vas a mirar, pues siempre eso lo vas a mirar primero y después te va a quedar lo demás. Tú dices, bueno, pues mira, a lo mejor hay tal cosa que la puedo poner. Pero tú ya partes de tu focalización de la mirada y no te distraes con otra cosa. Perfecto, muchas gracias. Nada. Y ahora tenemos ya a Sosit con la mano levantada y saludando. ¿Qué pasó? A ver, hola. Es acerca del instrumento. Ahorita cuando las escucho, creo que también de la parte importante del proyecto es que yo creo que todos cuando entramos a observar o a evaluar algo, en mi caso, Carmen, sí me decidí a hacer la evaluación de las herramientas, porque me parecía también importante ver si había salido algo, había algo nuevo después de lo que hice a finales del año pasado. Uh-huh. Y creo que todos de alguna manera tenemos en la cabeza algunas cosas en las que nos fijamos, pero el esfuerzo de ponerlo en blanco y negro y de organizarlo, bueno, ahorita lo que me ha costado, bueno, no trabajo, sino que ha sido laborioso con el instrumento, es decir, bueno, ¿cómo voy a organizar esos criterios, no? O sea, ¿cuáles van a ser a lo mejor los de usabilidad, los de funcionalidad, o sea, como crear esas categorías que cuando yo veo una herramienta de manera, pues ya un poco no instintiva, es como con la experiencia de muchos años, ¿no? Que va uno teniendo, pero sí ponerlos en blanco y negro ha sido como el esfuerzo. Y a ese respecto, sobre todo también contando con el tiempo que tenemos, el instrumento en mucho de él lo voy a hacer como lista de cotejo, o sea, no voy a hacer escalas porque no me va a dar tiempo. Nada más los criterios de usabilidad, eso sí los voy a hacer con una escala estimativa o definir algunos rangos, pero prefiero hacer el esfuerzo definiendo bien los indicadores y no tanto la descripción en fin, pero a lo mejor lo hago así, Carmen, un poco por la cuestión del tiempo, ¿no? Claro, sí, el hecho de que le que hay algunas preguntas que pues definitivamente sí son binarias, ¿no? Sí, pero que ya el hecho de elaborar la herramienta os hace sintetizar mucho. Yo por eso, bueno, pues lo que decía Indira antes, en el tema de la accesibilidad y de la usabilidad, en todo caso, por eso te decía yo la herramienta esta que hay de Sara Osuna, sí. Pero vaya que ella la elaboró hace tiempo para determinadas cosas y las cosas han cambiado. Sí. Os puede Además, servir. para ella, el ejemplo, digo, es interesante, pero está hecho para elementos multimedia, que no es... Claro. No aplica lo que yo necesito, ¿no? Entonces, digo, más bien es eso, es pensar en todos los indicadores, organizarlos por categorías
y poner los valores, ¿no? Entonces, claro, por eso muchas veces cuando queremos adaptar la herramienta de otro, pues a lo mejor te sirve de orientación o te sirve una cosa, pero tú te tienes que hacer tu propia herramienta. Y el trabajo que más cuesta siempre que se va a hacer un estudio cualitativo es elaborar la herramienta. En eso te tiras un montón de tiempo. Ya una vez que tienes todo ese proceso de sintetización, de estructuración, de ponerlo en blanco y negro como tú dices, ya tienes hecho la mayoría de la investigación. Ya nada más que mirar y si es un checklist, pues le pones el check y ya está. Ya empieza a sacar datos de ahí. Sí, porque además la otra cosa que estuve pensando es que dije, bueno, a ver, hay un criterio que para mí como que descarta rápidamente muchas herramientas y es el tema del costo. Pero creo que no vale, vamos, no me gustaría hacerlo únicamente así, decir, bueno, pues eso no sirve el costo, ya no, ni la analizo. Mira. Porque probablemente haya quien sí tenga en su institución, ¿no? La manera de adquirirla, y pues hay algunas herramientas que son interesantes, aunque tengan un costo, ¿no? Sí, entonces sí ha sido interesante como sistematizar los criterios de la evaluación de la herramienta. Sí, pues muy bien. Entonces, a partir de que la tenga hecha, ya tienes mucho adelantado y ya estructura tu mente, que también nos obliga a eso, a perdernos cosas, pero cuando las dejamos, esto es cuando la gente hace un estereotipo, ¿no? Tú dices, es más fácil para mí estereotipar las cosas porque todo lo que no está dentro del modelo se me queda fuera y analizo lo que está dentro, pero también es positivo. Si queremos hacer un estudio de un caso concreto, pues ya nos vamos a lo que se sale de la norma y ya la investigación iría por otro lado. Pero para reducirlo a algo que todo el mundo pueda utilizar como una primera base, no nos queda otra que estructurar y sintetizar. Gracias. Bueno, pues nada, pues adelante con tu investigación. ¿Y quién estaba más? Eugenia, ¿no? María Eugenia, que te había comentado yo alguna cosilla en el documento, y Nancy, ¿no? Que también te he puesto ahí un documento corriendo antes de empezar la videoconferencia. ¿Puedo hablar? Sí, adelante. María Eugenia, vale. Buenos días a todos. Bueno, Hola. estoy pensando y escuchando lo que dicen. Y bueno, en mi caso he pensado en el diseño de un escape room para un proyecto de conservación de la instancia donde trabajo. Entonces, pero ya aquí me entró la duda, ¿el diagnóstico es para la herramienta que estoy proponiendo o para la institución que no cuenta con esa herramienta? No me quedó claro ahorita. No, vamos a ver, por eso yo si tú has entrado a mirar la respuesta, la has visto, ¿no? Sí. Te ponían, si tú presentas una actividad que va a hacer, pues se presenta como actividad. Tú dices, la actividad se hace así y voy a hacer que el alumnado haga tal cosa, pero no la tienes que proponer como una actividad didáctica porque después te faltan cosas a donde mirar. Tú estás haciendo una investigación y entonces tu objetivo va más allá de la mera puesta en práctica de una secuencia didáctica. Entonces te lo tienes que plantear como qué objetivo educativo, que es lo que te ponía, voy a conseguir con esto. Yo voy a ver si el uso del escape room aplicado a tal actividad educativa hace que el alumnado pues tenga un conocimiento más significativo del tema. Y esto pues lo va a ver con cómo en teoría responde el alumnado cuando tú haces esa actividad y no utilizas técnicas de gamificación. Tú dices, bueno, pues responden a 10 preguntas de un cuestionario. Y cuando utiliza una narrativa, un relato que la gente se le va quedando a través del escape room, por ejemplo, o de preguntar y que después conteste y que contesten otro y que se impliquen y que lo relacionen con otro hecho que haya sido relevante en esa excursión que hagan, por ejemplo, pues entonces te das cuenta que cuando terminan el examen o terminan el trimestre o lo que sea, el recorrido, pues saben 8 preguntas. Las contestan más fácil. Entonces, habrá repercutido positivamente esa estrategia que tú has aplicado al aula. Entonces, lo tienes que dar la vuelta y decir, bueno, pues para conseguir que se incremente el aprendizaje en una materia determinada, utilizo técnicas de gamificación donde la narrativa
del storytelling entra en juego, donde se utilizan técnicas de gamificación y se ponen en funcionamiento pues otras técnicas como son el escape room, que se les da un tiempo determinado y en ese tiempo tienen que hacer tales retos y tú ya lo vas llevando a tu terreno, al terreno de la maestría, que es donde hemos visto cómo se engancha, cómo se motiva, cómo se le provocan determinados retos que el alumnado quiere ir superando, que es lo que hacen los videojuegos. Al final, pues se consigue que tú pues, tengas una relación con eso. Entonces, si lo planteas, que es lo que te decía, si lo planteas como un proyecto, tú dices, mi objetivo es conseguir tal cosa y parto de tal hipótesis. Hemos visto que los videojuegos, el alumnado se engancha porque quiere pasarse etapa tras etapa o fase tras fase. Y yo como tal propongo un escape room donde el pasarse fase consigue llegar a la fase final. Otra cosa es que hemos visto que el storytelling provoca en el alumnado un aprendizaje significativo porque se le queda a modo de historia y luego son capaces de reproducirlo. Pues yo meto el storytelling. Entonces, si tú le das la vuelta y lo intentas reducir a esas cosas, va a tener sentido que tú apliques esa actividad didáctica y esa secuencia didáctica. Pero no la secuencia didáctica sola, sino que tú estás en un proyecto mucho más ambicioso, que lleva una secuencia donde haya 60 alumnos y después vea el resultado. Si tú vas a reflexionar, incluso, ¿qué es lo que os decía en un principio? Incluso esas reflexiones y esas conclusiones a las que tú llegas con las prácticas profesionales te pueden servir para tu trabajo final de la maestría, porque dice, uno de los objetivos que yo me había propuesto era tal cosa, y con esta estrategia, con esta metodología lo he conseguido. Y entonces de ahí puedes redactar también una parte del TFM. Pero si lo planteas desde lo micro, lo planteas desde la secuencia didáctica, siempre te van a faltar cosas, porque la secuencia didáctica en este caso es un instrumento para que tú puedas hacer las prácticas profesionales, pero está enmarcado en un proyecto mucho más ambicioso por tu parte. No sé si me he explicado, María Eugenia. Bueno, me parece un poco confuso, pero la cuestión es esta. Pero Si lo que yo estoy tratando de... confuso? Bueno, si lo que yo estoy proponiendo para un proyecto de conservación, ahí yo es utilizar un escape room con la intención de que los chicos de la población donde están las pinturas rupestres desarrollen o se fortalezca el vínculo que tienen ellos como pobladores de Ispantepec con su patrimonio cultural. Específicamente me estoy refiriendo a las pinturas rupestres que tienen ahí a unos minutos. Uh-huh. Yo no lo voy a poder aplicar por el momento, porque yo ya platiqué con la restauradora que es líder del proyecto en campo, y obviamente no es el momento ahorita de aplicarlo porque como en las fechas que ellos tienen programados por su calendario, no perciben a corto plazo que se pueda aplicar, y menos en 5 semanas. Entonces, ahorita lo que yo estaba proponiendo era el diseño de herramienta para que en un futuro se pueda aplicar, porque no depende de mí, ni siquiera de la propia restauración, sino de los tiempos que programan para llevar a cabo los trabajos de campo. Ellos regresaron en mayo de haber hecho el diagnóstico apenas de la pintura rupestre, porque no habían sido atendidas previamente. Entonces, primero hicieron el diagnóstico y lo que ella establece en su informe de diagnóstico, que hay varios elementos, y uno de los elementos que fue lo que me motivó a tratar de plantear esto, es que detectó que no hay un vínculo. Asociación, claro. Con él. Uh-huh. Es uno de los requisitos que ella considera importantes que se establezcan para que se pueda llevar a cabo el proyecto de conservación. Ella dice que va el asunto porque lo va a proponer para el próximo 2019, pero que ella considera que es importante que se trabaje con la comunidad, porque como esas pinturas no están protegidas ni resguardadas por nadie, entonces necesita generar ella en la comunidad un sentido de pertenencia. Por eso de ahí va mi propuesta. Por eso sí tengo un poco de dudas, porque ahorita ya no sé si el diagnóstico de la herramienta o el diagnóstico de que no existe esa herramienta en un proyecto de conservación,
Es que es diferente entonces, Eugenia. Sí, Entonces, claro, es que entonces el objetivo no es ver el resultado que tiene. El no, objetivo tuyo es ver lo que falta. sí, Hay unas propuestas didácticas o como sean, unas propuestas culturales que no tienen en cuenta la concienciación en este caso, del alumnado que va allí a verla. Entonces tú analizas qué es lo que le falta, tú ves, pues tal como se utilizan ahora, son así. Y hay un informe donde se dice que esto no genera una concienciación por parte de las personas que van a verla. Y yo parto de esta base de saber que con estas herramientas puedo conseguir esa implicación más subjetiva y esa motivación de la gente hacia considerarlo como algo propio. ¿Y sí. cómo lo consigo? Pues aplicando tales cosas. Entonces tú, a partir de ahí, diseñas tu estrategia. Tú dices, Ujú, bueno, pues yo he diseñado para el próximo curso, cuando empiece la temporada tal, o cuando lo autorice el Departamento de Cultura, pues yo he diseñado una actividad en donde a las personas se les implican. ¿Y de qué manera? Pues con esta cosa se implica para que conozcan lo que tú decías, que tiren la basura y que le dé un punto, pues a través del Scratch. Pues tú ujú. diseñas tu estrategia a partir de ahí. Y claro, eso lo hace en ese centro, lo hace en, en ese museo, ¿no? Es donde tú llevas a cabo esa práctica, ¿no? No es un museo, Bueno, es una comunidad de ajá, Oaxaca, pero no ujú, tienen nada de infraestructura, nada. claro. Lo que ellos, de hecho, en otro trabajo, tarea que entregué, hago mención que ellos tienen un Cristo muy antiguo y lo están interviniendo. Y Ujú, ha habido un acercamiento debido a este Cristo, que están interviniendo un Cristo portante que es con una técnica de manufactura muy interesante, es que la institución se acerca a la población y es como se entera que existen pinturas rupestres y que además son, o sea, es una pared que mide aproximadamente 500 metros de largo y las representaciones abarcan 285 metros, es decir, ujú. casi más de la mitad de la pared está poblada por figuras. Entonces, los especialistas dicen, es importante, se debe de conservar, se deben de realizar medidas de conservación y se hace el diagnóstico y a partir del diagnóstico la restauradora dice en su informe, es importante que la gente de la comunidad se vincule porque las Claro. pinturas están allá, Ujú, digamos, a la buena de Dios y se pueden perder. ¿Por qué? Pues porque hay muchos elementos que están impactando negativamente en su ujú. conservación. Entonces, entre los términos que ella maneja es esta cuestión de que no están vinculados y es importante que ellos sientan pertenencia por estas pinturas, porque Claro. de hecho hay mitos, está súper interesante. La gente Ujú. mayor dice que ahí hay una cueva y la denominan la cueva del diablo, entonces la gente no se acerca. Los jóvenes sí, porque pues, son medio intrépidos y les gusta Claro. andar haciendo, retando al destino, ¿no? Pero la Ujú. gente mayor, que son los que los cuidan, porque que es una comunidad como muchas del país, que los padres se van a los Estados Unidos a trabajar. Entonces los abuelos se quedan con los nietos y se hacen cargo de ellos. Entonces los abuelos no les gusta ir porque consideran que la cueva está, digo, más bien que las pinturas son cosa del diablo. Y los Claro. chicos pues tampoco se acercan mucho porque no se sienten relacionados con ellas. Entonces Mm. lo que dice la restauradora es importante que ellos se vinculen porque finalmente los abuelos ya van de salida, pero los jóvenes que Sí, van a para permanecer que se ahí vayan deben generar, cohesionando. desarrollar para que cuiden, porque la institución no tiene la capacidad para mandar custodios y que estén resguardando las pinturas. Se tiene que involucrar a la comunidad para que ellos participen en ese cuidado. Claro, y también en ese aspecto, si tú haces una serie de entrevistas tanto a personal experto en el tema como a la gente para saber qué reticencias tiene y qué es lo que, al revés, qué es lo que le atraería, también puedes rediseñar tu propuesta en función de lo que bueno, tú dices, pues si tienen supersticiones acerca de lo que van a encontrar, ¿de qué forma no tendrían esa superstición? ¿Cómo lo aproximo? Pues sería también para ver
de qué otra manera lo involucra en el relato, en esa historia que estás contando. Ujú. Y se sienten ellos partícipes, porque la idea de todo esto es que la gente participe, que no sea un sujeto pasivo que está ahí viendo la cultura, lo ve todo y no lo ve como propio y por lo tanto lo destruye. Pero cuando tú lo consideras tuyo, porque tú estás también creándolo, ¿de qué manera te involucras en ello? Pues Sí. ahí muchas veces la gente tiene muchas más cosas que contar y eso que tú te estás describiendo de la historia de los abuelos, los nietos, todo eso, seguro que hay el caso aparte, el caso diferente, que no es lo que tradicionalmente se escucha y que te da mucha más información de cómo acercar a la gente a ellos y a diferentes públicos. Porque habrá el público joven, que tú le pongas el scratch y diga, bueno, pues mira, sabemos que tirando a la papelera tal, pues tienes tantos puntos y te voy concienciando para que no cojas la piedra y te la lleve o que no destruya el patrimonio que tienes. Pero los otros no se deben de dar por perdidos. También habría que incorporarlos de alguna manera, ¿no? Sí, de hecho, en la propuesta que hago, pienso que una narrativa donde uno de las figuras pida ayuda porque se están desapareciendo las figuras, Uh-huh. y eso lleve a la búsqueda y a la solución de algunas pruebas, algunas tareas, para que se vayan recuperando las figuras y se pongan en una pared, se coloquen Claro. en alguna situación y se recuperen y se vayan poniendo. Esa es una de las ideas que tengo para el diseño de este escape room. Uh-huh. Pensé, porque justo la restauradora me dijo que quiere trabajar primero con los niños, porque son han estado asistiendo a las pláticas que les han dado ellos, en donde les han explicado de qué se tratan las pinturas rupestres. Ella ha visto el interés de los chiquillos y le parece que puede ser una buena salud, Xochitl, una buena, una buena posibilidad trabajar con los chiquitos. Claro. Y que probablemente, si las cosas funcionan, poderlo extender y hacer una versión para los adultos. Vale, pues entonces tú lo que tienes que plantearlo no como la actividad en sí, como te decía, sino lo que va a conseguir, que lo que consigues a través de gamificar una actividad es hacer que la ciudadanía se sienta más responsable y que conserve el patrimonio cultural de su zona, que lo conozca y una vez que se conocen las cosas se van perdiendo la superstición y la superchería, ¿no? De pensar que ahí hay alguna cosa rara oculta. También que pueda tener acceso a esa información. No, aparte, si pueden ser productores de la información, pues muchísimo más. Pero que plantéalo con un objetivo general así más importante y después, bueno, pues a lo mejor hemos empezado por el final y el producto final es ese diseño de la actividad de escape room que tú haces. Eso es lo que vas a conseguir al final. Con ese diseño que lo implantarás, pues bueno, cuando se pueda implantar, pero de entrada ya está diseñado, porque fíjate que tus compañeras lo que hacen es al revés. Ellas observan el campo, observan lo que hay en su institución y a partir de ahí crean una guía, crean un diseño de un curso, o sea que tú digamos que ya has empezado por el final, que ya tienes diseñado la actividad, pero planifícala para que la gente también se integre en esa... Que contemples la diversidad que puede haber alrededor de ella. Tú dices, bueno, pues les pregunto a los expertos en el tema, que son los que han hecho el informe y han descubierto que hay algo que falla y algo por lo que la gente no conserva ese patrimonio, pues les pregunto y a través de una entrevista, la verdad te digo que se obtiene mucha más información de la que pensamos, porque cuando la transcribes y hace análisis de discurso, muchas veces decimos cosas que ni siquiera estamos pensando que las pensamos. Y si somos capaces de ir quitando y analizando, para eso las TIC viene muy bien, el programa de análisis de discurso. Tú vas creando tus categorías, dices, bueno, pues voy a ver qué pensamiento tiene la gente de lo que es el patrimonio cultural. ¿Cómo piensa que a lo mejor, porque muchas veces se estereotipan las cosas y dice, bueno, pues la gente como a los mayores no le interesa, pues me olvido de ello. Y en esos comentarios que te hacen cuando le hacen una entrevista, están las respuestas muchas veces de cosas que ni siquiera nos imaginamos.
Yo me estoy acordando, cuando te digo esto, que yo hice un montón de entrevistas cuando estaba haciendo la tesis y de grupos de discusión, y la información más valiosa me venía cuando terminaba la entrevista o cuando terminaba el grupo de discusión, que la gente hacían comentarios que no sabían que ya formaba parte del tema. Y me acuerdo que en uno de los grupos de discusión, una muchacha le preguntaba a otra, oye, ¿y cómo terminaba La Sirenita? Que no me acuerdo. Y decía la otra, bueno, pues que al final consigue su objetivo, se casa con el príncipe. Y entonces esa fue una de mis conclusiones. El objetivo para una mujer es casarse. O sea que tú dices, tú consigues tu objetivo de vida cuando te casas con alguien. Entonces, de esas cosas que no pensamos que estamos diciendo y que estamos descubriendo verdades importantes, las vas a conseguir a través de una entrevista, no una encuesta, que una encuesta tú ya tienes las preguntas, tienes la respuesta y la gente te la va a contestar, sino de esa entrevista donde se deje que hable a la gente y te cuente cosas. Y la gente mayor, porque tiene esa repechería, esa superchería y ese miedo a lo desconocido, a ver de qué manera se puede involucrar todo eso en esa actividad que tú ya has creado, que es una actividad para meter el juego, para meter el aspecto más emocional de las personas a través de un relato, o sea que tú ya tienes las soluciones, pero busca que a lo mejor hay más problemas de los que te habías planteado en un principio y busca la conexión para reflexionar sobre todo eso, ¿no? Ok, Que sí. es lo que yo te decía, no sé si te habré liado todavía más, pero vamos. No, ya se me aclaró, es que al principio sí estaba medio Claro. confundida, porque de hecho la propuesta de Scratch, en donde puse al perrito con la cuestión de la pirámide y de las decisiones de conservación, de hecho no lo había considerado para el escape room, porque estoy en una institución que no tiene tampoco los grandes fondos para poder comprar y meter, y no sé, estoy proponiendo que sea en la telesecundaria de la población, con la esperanza de que sí haya conexión a internet, pero Claro. no estoy segura. Pero bueno, igual podría incluir a Tuna, que es este perrito solo escuincle, que podría ser parte de los juegos que yo había pensado, pero para mi proyecto de tesis de maestría. Claro. Claro. Mira que muchas veces, como el problema de la conexión es algo que nos ronda a todos, no por países ni nada de eso, pues hay veces que no tenemos conexión y no podemos hacer cosas. Y entonces yo me acuerdo que muchas veces han utilizado los podcasts, que tú te los descargas en tu móvil y ahí tienes un relato de por qué, yo qué sé, te digo, si tú haces el escape room y vas viendo una serie de códigos QR o te has descargado los podcasts y ahí te cuentan el relato, incluso puedes paliar esa falta que haya de conexión o plantearlo como una alternativa a la falta de conexión que puede haber en un lugar determinado, en una institución o donde sea. Entonces hay otras cosas como lo que hacíamos de pensamiento computacional sin tecnología, que también podemos plantearlo, pues cómo hacemos un algoritmo de manera que tú sepas qué paso seguir y qué secuencia va a seguir pues para tener más conciencia del medio ambiente. Cojo una cosa, no la tiro a la papelera, yo qué sé, o destruyo el medio ambiente. Hay muchas veces hay imágenes y dibujos y otras cosas que te hacen darte cuenta que internaliza esas habilidades, ¿no? Que no hace falta que haga un juego en la red, que no todo el mundo tiene internet, vaya. Sí, claro. Yo te lo propongo así, que tú te lo plantees como una investigación con la que sí, pues tú tienes una forma de darle respuesta a eso, pero esa propuesta que tú haces de diseño de una actividad va a dar respuesta a una serie de cosas y tú vas a poder reflexionar con ellas cuando veas cómo la institución acoge ese diseño tuyo. Pues porque habrá quienes les parezca muy bien y quienes te pongan una serie de pegas. Esas pegas que tú pones pues son remiendos que le puedes dar y llevarlo para otro terreno. Entonces, tú ya partes de una cosa que está hecha y tienes que ver cómo reacciona en el caso de que se implante, porque tú dices, bueno, pues ahora mismo no se puede implantar porque no hay estudiantes, porque están de vacaciones, o yo qué sé, por lo que sea, o porque no se ha aprobado en el acuerdo institucional, en el presupuesto no está metida como actividad y a lo mejor tengo que ajustar más
el presupuesto para que no sea muy gravoso para esa institución, pues son otras fórmulas, otros condicionantes que te hacen a ti desplegar toda tu creatividad para que hagan lo que tú quieres que hagan, pero que lo hagan de otra manera, ¿no? Sí, Entonces, claro. muchas veces tenemos que darle la vuelta a lo que queremos hacer. Sí, ok, Bueno, muchísimas gracias. Pues entonces, como tú ya lo tienes diseñado, lo que tendrías que ver cuando entre a esa institución, ¿qué va a hacer? Va a ver lo que habían hecho y dónde le faltaba, qué va a analizar, por qué no llegaban a concienciar al público, tanto joven como más mayor, de que tenían que preservar el patrimonio cultural. ¿Y por qué Sí. llegaron a esa conclusión? ¿Por qué, y de qué manera tú le vas a encajar cada una de las cosas que tiene? ¿Cómo encajo el escape room en eso? ¿Cómo encajo la historia al tipo de usuario? Y también cómo encajo los relatos de lo que te han contado, porque tú eso que has contado es muy interesante, lo de la abuela, los nietos, todo eso, cómo lo metes dentro de la historia, incluso el perro, cómo has metido al perro y todo esto, y a qué da respuesta y a qué involucra, porque la gente también se siente muy identificada con ese perro, que tiene un nombre, que tiene una trayectoria dentro de la sociedad, vamos, que todo eso son muchos puntos para reflexionar con todo lo que vas haciendo, y eso tienes los próximos días para ir en tus prácticas, pues ir preguntando. Sí. O relatando lo que ya vas viendo y lo que tiene, que incluso lo que tiene también puede moldearse y puedes quitar cosas, vaya. Sí, claro. Ok. Bueno. Sí, entendí. Gracias. Pues muy bien, María Eugenia. Y ahora tenemos aquí a Nancy, que te veo a contraluz. Hola, buenas tardes a todas. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Buenas tardes ya. Bueno, ya estoy aquí de regreso. Mire, Vale. muchas gracias, doctora, por su pronta respuesta. Igual, pues no he cumplido lo bien, pero me sorprende que toda la información rápido tenemos una respuesta siempre. Bueno, así tiene que ser. Lo que pasa es que no siempre está con todos los momentos, a lo mejor está contestando otras cosas, pero vamos, que yo intento contestaros lo antes que pueda, vaya. Bueno, pues les comparto mi propuesta de proyecto. La voy a realizar en el Instituto Nacional para los Adultos Mayores. Todos mis proyectos, pues he estado trabajando con ellos y pues sí, me emociona mucho el estar en contacto con toda la experiencia de ellos, ¿no? Y es un centro cultural en donde se imparten diversas actividades y en donde yo lo voy a realizar va a ser en el Centro Cultural Cuauhtémoc, que enfocado hacia las clases de computación que se imparten a los adultos mayores. Mi propuesta pues está basada en una estrategia de gamificación en donde me gustaría que ellos nos compartan sus experiencias, vivencias relacionadas con la cultura, con sus experiencias de viajes y pues voy a tratar de conjuntar todos los temas vistos relacionados con gamificación y las herramientas, un análisis de herramientas para poder utilizarlas en esta estrategia gamificada. Nada más que en las observaciones me surgió una duda en la parte de la metodología, el cómo voy a contrastar, me comentaba de contrastar la diferente información del profesorado, del proyecto y de los alumnos. ¿Cómo puedo lograr eso? Vamos a ver, yo te he puesto ahí varias cosas, porque claro, muchas cosas, ¿qué es lo que os decía? Si hacemos una propuesta muy extensa de 10 y algo páginas, normalmente, no es por mí que yo las leo, pero si la presentamos en una institución, pues no se leen las 10 y algo páginas. Entonces, por eso te decía, lo que son bases teóricas, déjatelo para el marco teórico, cuando tengas que escribirlo, incluso para el informe final que tengas que hacer, porque te va a ser muy útil. Pero para hacer el centro de prácticas, tú dices, bueno, pues yo he encontrado que hay tal cosa y las quiero analizar. Entonces, yo te ponía ahí, si hay una parte que es ver cómo el alumnado responde al proyecto que yo tengo, que yo voy a hacer de gamificación, pues voy a analizar cómo responde el alumnado, cómo se muestran en la plataforma,
cómo lo hace el profesorado, que tú has dicho que le hace entrevista también a los profesores, ¿no? Sí, 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 sí. Pues entonces ahí va a tener visiones diferentes. Va a tener la tuya como investigadora y si además eres docente del curso, tienes dos roles hay que cumplir. Pero lo que sí está claro es que el alumnado ve la plataforma de una manera, además que la ve incluso a nivel informático, la visualiza de una manera y el profesorado la visualiza de otro, tiene más privilegio. Entonces, esa información que les llega, tú les vas, de lo que es la entrevista y lo que es las preguntas que le hace al alumnado, después intenta ponerla en conexión. Tú dices, bueno, pues el profesorado me ha dicho que no se crean grupos de trabajo porque los alumnos contestan directamente las preguntas que yo le hago a las actividades que le mando y me contestan a mí como profesor y los alumnos dicen, bueno, pues es que resulta que no se puede hacer como haces en Facebook, que tú te creas un grupo y te creas un grupo aparte. Yo no me puedo crear un grupo dentro de la plataforma. Eso lo he comentado muchas veces, lo que son las plataformas de Moodle, que muchas veces son de trabajo colaborativo, pero siguen siendo directivas. Yo no le puedo poner un me gusta a lo que ha dicho un compañero. Yo lo leo y ya está. Y como mucho, pues me obliga a contestarle. Y si no, no le contesto y no se sabe lo que se ha leído. Pero el profesor sí está viendo las veces que un alumno entra, porque te sale una estadística. Dice, pues ha estado 10 minutos mirando tal información teórica, leyendo una contestación que da alguien en el foro. El profesorado, si lo utiliza la plataforma bien, pues va a tener otra información, o tú misma como investigadora, otra información diferente, lo que el alumno te contesta y se cree que a lo mejor tú no lo estás leyendo. Entonces, cuando tú contrastas esas cosas, pues puedes llegar a conclusiones. Dice, mira, yo por ejemplo tengo para analizar ahora, para entregar para un congreso, un montón de trabajo por escrito que han hecho los alumnos. Y yo lo que me fijo más que lo que escriben es lo que borran, lo que tachan, porque en un primer momento contestan y es análisis de película, por eso le decía a Andrea lo del análisis del cine, análisis de película y de anuncios, lo que les viene de impronta de primer momento, que ven esa respuesta primera y que después tachan, porque si no el profesor no le pone buena nota. Entonces, eso que no dicen, eso que ocultan, es mucho más valioso a nivel de investigación que lo que dicen, que es lo políticamente correcto. Entonces, si tú haces ese análisis por un lado como docente, por otro lado como investigador, por el otro lado como miembro de una plataforma virtual, tú llegas a muchas conclusiones diferentes. Entonces, por eso te decía que si puedes triangular esa información y conseguir un objetivo, tú dices, pues mi objetivo es ver cómo la implantación de un proyecto gamificado influye en el ambiente del aula. El ambiente del aula no son solo los alumnos, la nota que saquen, la relación del alumno con el profesor, son muchas más cosas. Incluso, ya te digo, en su casa, yo no sé si os acordáis de la entrevista que se le hizo a Victoria Hernández, que ella analizaba cómo esas dos niñas tenían una relación diferente cuando llegaban a su casa porque estaban trabajando con un móvil. Entonces, muchas veces también hay que involucrar a otros miembros de la comunidad educativa, como pueden ser los padres o otras personas que no son docentes. Y eso te va a dar otra información distinta de lo que tú en un principio habías planteado que iba a hacer. Pero claro, esto tiene que verlo con el tiempo que tiene. Si con el tiempo que tiene te da tiempo, valga la redundancia, de entrevistar a profesores, de entrevistar a alumnos, porque me imagino que alumnos hacen un grupo en la clase, hacen un focus group, y ahí los alumnos hablan de determinado tema, y después cómo analizas todo eso, porque todas esas cosas quedan ahí, y las tienes que analizar y definir muy claro qué es lo que quieres ver. Entonces, pues no sé, yo te he puesto aquí una serie de notas en todo el texto y lo principal es que te he dicho que intentes resumirlo. Intenta dejarlo lo más resumido posible para que te dé tiempo a hacer todo eso. Si tú pones que va a investigar pues a imágenes en un contexto, va a investigar vídeos, las redes sociales, como investigas redes sociales te digo que se te dispersa y necesita mucho tiempo para estar viendo redes sociales, a ver de qué manera se relacionan unos con otros, y hay cosas que no te vas a enterar porque no las vas a ver, van a ser ocultas entre ellos, ¿no? Entonces, pues planifícalo de manera que tú tengas una idea básica, un objetivo básico importante que cumplir, y ese objetivo que lo divida en pequeños objetivos más fraccionados. Que tú digas, bueno, pues en la primera semana puedo conseguir ver
cómo están digitalizados los contenidos, si a lo mejor estos contenidos son usables por el alumnado, son accesibles si le interesa, o le pregunto si a lo mejor esos contenidos, pues no, tal como están, no le interesa, yo qué sé, dependiendo, bueno, lo tuyo no son alumnos, de experiencias turísticas. Y yo estoy aquí, venga alumno, venga alumno. Bueno, pues de todo eso, ve qué repercusión tiene, yo qué sé. Y sobre todo, plantéalo, porque a lo mejor hay hipótesis que yo te decía, me parece que ha sido a ti la que te he dicho, hay hipótesis que son verdades absolutas, que no las podemos cambiar, entonces no podemos partir de ahí, tenemos que partir de algo más tangible, más cercano. Tú has puesto, actualmente hay una prolongación de las esperanzas de vida. Eso ha producido un envejecimiento de la población, todo eso se sabe. Y entonces todo, bueno, lo puedes poner como una introducción al estudio, pero no una hipótesis en sí misma. Una hipótesis pues puede ser pues la implementación de una estrategia gamificada repercute en la adquisición de competencias personales e intelectuales. No va a repercutir. Por supuesto que algo de todo lo que tú hagas, aunque te parezca que no ha repercutido nada, tu paso por las prácticas profesionales no ha tenido ninguna relevancia, sí va a tener relevancia, porque a las personas le va a generar un conflicto cognitivo de lo que hacían y lo que tú le has dicho que se puede hacer. Entonces, tú dices que el implementar esta estrategia gamificada, claro que va a repercutir. Y además tú no dices si para bien o para mal, sino que va a repercutir en la adquisición de competencias. Pues después ya veremos cuando tú lo analices si ha repercutido para mejor, que tienen más competencias, o se han hecho un lío y al final terminan odiando la gamificación. Yo qué sé, te digo por ejemplo, ¿no? Entonces, tú también puedes reflexionar de eso, porque dices, bueno, pues si no me ha dado resultados y hay gente que le da resultados, pues a lo mejor es que lo tengo que enfocar de otra manera, que para eso estamos en las prácticas, pues para ver qué cosas no se ha enfocado con la intensidad de vida o para el público en concreto, porque si estamos a lo mejor, todo lo que estamos haciendo es para la educación, para la enseñanza, y lo queremos trasladar después a un ámbito, al ámbito del turismo, pues a lo mejor hay cosas que vamos a tener que cambiar, y hay cosas que no te van a servir a ti de los que hayamos visto. Que yo me acuerdo cuando el primer diplomado de gamificación, que había una alumna que trabajaba en la banca, y entonces sus estrategias de gamificación no tenían nada que ver con la educación, porque al revés, lo que era captar clientes, a conseguir más, implicar más a tu cliente a que compre más productos, se fidelice más con bonos, con acciones, con historias. Entonces, hay que cambiarlo, hay que cambiar lo que a las demás les funciona porque están en el ámbito educativo, tú lo tienes que cambiar a tu ámbito, a tu campo, es lo que os decía en la videoconferencia. Cada una tiene que estar en el campo concreto, porque si no, ni se utilizan las palabras concretas de la disciplina, ni las teorías, y podemos, por querer ajustarlas, pues podemos que no se entienda eso muy bien, que se nos queden cosas ahí en el aire, ¿no? Entonces, pues intenta, todas estas páginas que tú has mandado, intenta resumirlas lo máximo posible. Aunque después cuando hagas el informe hables de que el centro está y que tiene tal horario, dónde se localiza y que por supuesto que la esperanza de vida ha hecho que tales cosas, todo eso son cosas que tú puedes incluir. Pero lo básico de las prácticas es ¿qué voy a hacer? ¿Para qué? Porque voy a arreglar tal cosa. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, ¿por qué lo hago? Pues lo hago por tal motivo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues entrevistando a tales personas, pues preguntándole o haciéndole encuestas o observando o pasando un cuestionario de satisfacción cuando terminan una actividad turística, también puede ser, ¿no? Y ver que a lo mejor pues ha subido la satisfacción del público que venía a ver tal cosa. Y entonces yo de ahí, pues de eso, tú te estableces un cronograma donde dices voy a hacer tales cosas en tal fecha. Y bueno, el cronograma más o menos, las fechas, digamos, están tasadas por lo que te obliga la propia institución, el IRSE. Te dicen tal fecha lo tienes que entregar, pero tú te ajustas a esa fecha lo que va a observar, lo que va a analizar, lo que va a reflexionar, a la gente que le va a preguntar, si es que va a preguntarle a alguien, y luego tu trabajo es reflexionar sobre toda esa información que has producido y sacar conclusiones y
vamos, que ya después eso conlleva un trabajo tuyo fuera del centro de práctica y reflexionando de todas esas cosas que has visto y las que pensabas ver y otras que has visto que no pensabas ver que han aparecido ahí en el centro donde estás haciendo las prácticas. Entonces, yo, si tú quieres, este mismo documento que tenemos compartido en el Drive, pues si quieres lo dejas más resumido y con las observaciones que te he hecho y ¿cuándo me lo podría entregar? Sí, hoy lo entrego, hoy hago la... Ah, Sí. vale, pues como tu tarde es más larga que la mía, pues, te da tiempo. Entonces tú me lo entregas porque tú las prácticas también empezarás a hacerlas, ¿no? Ya. La próxima semana ya me dijeron que me entregaban la carta de aceptación para ya presentarme a la institución. Vale. Pues entonces, vamos, lo que es el proyecto, y eso están bien, son todos muy interesantes. Lo que hay es que darle formato, y sobre todo para que después cuando vayáis a escribir, pues os cueste menos trabajo, y cuando vayáis a hacer el trabajo de campo en las prácticas, pues también os cueste menos trabajo. Y no tengas que irte, porque incluso a ti te va a servir ese mismo documento de proyecto, te va a servir, como decía, como un compromiso, ¿no? Tú dices, bueno, voy a ir a ver qué es lo que había puesto, y lo ves más inmediato, lo que habías puesto y qué es lo que iba a hacer. Y ya después pues empieza a escribir lo que vas viendo en el centro cultural. ¿Cómo se pronuncia? Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Pues nada, pueden ser. Muy bien. Yo a ver si me invitáis al Centro Cultural Cuauhtémoc y me voy a ver las prácticas también. Bueno, pues entonces ya está. Yo cuando lo tenga, como lo voy a ver, además que cualquier observación que tú hagas me llega a mí como un correo electrónico, tú le pones ahí una observación al lado y me llega, y ya está, y lo sube a la plataforma. Cuando yo te diga, bueno, pues ya está, pues ya lo sube y ya te contesto. Y ya seguí el siguiente proceso que esto, Israel, ya sí os lo dice, ¿no? Los siguientes pasos. Sí, el siguiente paso, que es para el 27 de agosto, es precisamente que ustedes nos puedan compartir en el formato de reporte, pues cuál ha sido su avance en esta práctica que han desarrollado en la institución, ¿vale? Que no es como la descripción de este trabajo, sino un reporte muy acotado de lo que han avanzado, ¿vale? Y claro, bueno, el avance pues igual también lo pueden compartir con Carmen, el avance de la investigación propia, ¿no? Una pregunta, ¿es a nivel como enunciativo o descriptivo? ¿Como con qué profundidad? ¿O ya lo vamos? ¿Cómo se lo imaginan, Israel, ese reporte? Sí, el reporte es descriptivo, propiamente, ¿no? Un poquito como... es que se cortó, perdón. Sí, es descriptivo, Xochitl. Ok. ¿Vale? Sí, entonces, por ejemplo, en mi caso sería lo que dije en el cronograma que tenía que suceder. Exactamente. Aunque no esté redactado perfecto todavía, pero sí lo que dije que iba a desarrollar en ese tiempo. Lo que hicieron en el plan de trabajo, sí, okay. ¿Qué avance tienen? Hacer la descripción. Exactamente es eso. ¿Vale? Ok, bueno, pues entonces ya pues nada más que ponerse mano a la obra y después eso, pues escribiendo lo que vais haciendo y lo entregáis porque hay un repositorio, ¿no? Para subirlo, Israel, ¿no? Sí, hay un espacio una tarea para que puedan subir ese reporte el día 27. ¿Vale? Una pregunta, Israel, ¿ahí sería posible que dejaran que fueran varios, que pudiéramos subir varios documentos? Porque luego es una lata andar haciéndolo en pedacitos o unirlo todo y... Sí, de hecho ya está modificada también la primera entrega para que ya se puede entregar. Subir más de un documento. Y lo mismo hacemos con las demás entregas. Pues muy bien. Vale. No la había yo visto. Pues entonces quedamos en eso. Sí, y yo vi que Carmen ahí planificó muy bien las siguientes videoconferencias, nada más quiero confirmar con ella, porque están programadas ya en el calendario para el 1 de septiembre, la siguiente. ¿Es correcto, Carmen? Vamos a ver.
Es que voy a mirar los sábados cuando caen. El día 1 de septiembre, ¿no? Sería la siguiente, ¿no? Sí. Sí, Y ya, como ya tenéis el avance del 20 y tanto, ¿no? exactamente sería el 22, lo marcas, pero es domingo. Claro. Pues el 1, ¿no? El 21. Vale. ¿Qué les parece? ¿Sí está bien para las demás? Quedó 1 de septiembre, ¿verdad? Primero 1 de de septiembre septiembre. y 21 Y ¿21 de qué? de septiembre también. 21 de septiembre, que es viernes. A ver, no, yo ya me confundí porque la entrega, a ver, según esto, la entrega, las prácticas terminaban el 10 de septiembre y teníamos hasta el Hasta el 17 17. para hacer entregar el reporte, ¿verdad? Sí, Ok. yo me confundí, claro. Sí, es el 22, Carmen, está bien. 22 El de 22, septiembre. 22. La, Claro que la última 22, videoconferencia. perdón, pero entonces a ver, la fecha de entrega del reporte es el 17. Sí, Ok. Y el 22 sería como para presentar, pues, lo, conclusiones, ¿verdad? claro, cómo ha ido la etapa de las prácticas, bueno, como lo que habéis encontrado. Porque ahora os imagináis que os vais a encontrar cosas y después sería muy interesante pues, que compartierais esas conclusiones de lo que habéis visto y hasta dónde habéis podido ver que se puede implantar la gamificación y lo que queda, porque igual quedan retos por seguir cumpliendo, ¿no? Claro. Como los sábados es cuando os viene mejor a Israel, todas, acabo ¿no? de entrar a la plataforma. sí. Acabo de entrar a la plataforma y veo que todavía en la segunda entrega solo se puede subir un archivo. Sí, eso lo Ah, sí. modifico ahora. Ah, gracias, sí. Sí, porque en la otra sí he visto yo que habéis subido algunas dos. Digo, bueno, pues la habrá modificado porque en el caso de Andrea los puso todos seguidos en uno para que le cupiera y después Sí, había que yo, darle la yo vuelta. igual no lo pude subir Ah, sí, pero Listo, casi es mejor. ya quedó. Es mejor. Ok. Ya está arreglado. Pues entonces quedamos emplazadas para el día 1 de septiembre. Así es. Sí, Vale. Bueno, Muy pues bien. muy bien. Pues mucha suerte y muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestra persistencia. Sí, muchas gracias a todas. Y muchas gracias, Israel. Ya seguiréis contando cómo ha ido todo. Y a Nancy, espero lo que me mandes tú a lo largo del día, ¿vale? Sí, Venga, claro que sí, gracias. pues que tengáis buen día. Hasta luego, adiós. adiós. Igualmente. Hasta luego. Bye. Adiós.